a Carla Ojeda, bienvenidos. Esta actividad la organizó la Comisión de Derechos de Estudios de la Universidad, el Colegio de Abogados de Herrada. Presentamos a Carla Ojeda, que es trabajadora del área de ciencia y técnica de la ONR, dentro del programa Transadores, es integrante de la comunidad travesti trans desde hace 10 años, y militante histórica, activista de la causa, es integrante del archivo Memoria Travesti Trans de la provincia de Santa Fe, es mamá traba, tiene 2 niños, y parte de su historia está en el documental La denuncia de las mujeres. También nos acompaña Gala Parisi, que es estudiante y también trabajadora. El motivo lo que queríamos conversar en esta charla era más la historia de la población de las compañeras trans en el aspecto de la inserción laboral, el empleo formal. Bueno. Mercedes, se te escucha bajito. Bueno, decir, no sé si querés arrancar Carla o contar vos si la escucharán. No, bueno, simplemente agregar contentas de tenerlas tanto a Carla como a Gala acá, que no, como cada conversatorio que pensamos y que convocamos, siempre lo hacemos con la intención de abordar también desde nuestro colegio la agenda de las desigualdades estructurales, y en ese sentido siempre entendemos cada uno de estos conversatorios como espacios de formación colectiva, siempre con esa vocación transformadora, así que transforme nuestras prácticas jurídicas, así que felices de encontrarnos aquí nuevamente. Carla, si querés empezar. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Gracias a Mercedes por la presentación. Yo soy Carla Ojeda, 50 años, travesti, mamá traba, como decía, me gusta remarcarlo porque es una de las cosas más maravillosas que estoy viviendo en estos momentos. Y bueno, contar un poco, el tema es hablar del acceso de las personas travesti trans al trabajo, ¿no? Entonces, un poco eso, tenemos que primero saber, siempre llevamos en nuestro discurso, el por qué llegamos a un cupo laboral toda la población travesti trans. Contar que la población travesti trans en la época de la dictadura militar ha vivido por fuera de la ciudadanía civil, sin acceso al derecho laboral, ¿no? Pasada la dictadura, en plena democracia, después del año 83, las travestis y trans vivíamos como si siguiéramos en esa época, en la época de dictadura, por una cuestión identitaria, por una cuestión de, digamos, construirte de alguna manera o ser de una manera por fuera del sistema binario mujer-hombre, ¿no? Entonces, lo que nos pasaba que en la provincia de Santa Fe regían 2 códigos de faltas, que el que te condenaban, digamos, por llevar una prenda opuesta al sexo, al sexo opuesto. También otra de las cuestiones que sucedían eran justamente que las travestis y trans, el único medio, el único sustento, era el trabajo sexual. Entonces, no tenías ninguna otra opción más que ir a pararte en una esquina, en una zona de trabajadoras, donde habían comandos que operaban en contra, digamos, y que hacían valer de alguna manera estos códigos de falta llevándote detenida. Con esas detenciones, obviamente la población, las identidades travesti trans sufrían abusos policiales y la persecución constante, a tal punto de, por ejemplo, durante el día, salir a lo mejor a una tienda, al centro, y llevarte detenida por el simple hecho de estar comprando en un local, por el simple hecho de estar paseando en una plaza. Digo, no teníamos ni siquiera derecho a eso, ¿no? Era terrible, digamos, el transodio social incluso que existía en su momento, porque hasta cuando a veces había tiendas o lugares, negocios, o no sé, como por ejemplo bares, comercios,
donde ni siquiera nos permitían sentarnos a tomar un café, que no solamente eran las instituciones del Estado como la policía y estos comandos como moralidad pública, fíjense en el nombre, ¿no? Moralidad pública, la Liga de la Decencia, que estaba compuesta por no sé, personas jerárquicas de altos rangos dentro de la policía, personas del Opus Dei, de la alta sociedad de aquí de Rosario, quienes decidían qué estaba bien y qué estaba mal y qué era moral para la sociedad y qué no. En esa, nosotras, digamos, éramos como lo peor de la sociedad, y eso, digamos, operaban, digamos, llevándonos detenidas, ya, como decía antes, durante el día o a la noche cuando estábamos paradas en una esquina. Estos códigos de falta, cuando sufríamos estas detenciones y los abusos policiales, aparte de abusos sexuales, cuestiones que tenían que ver con todo lo que es discriminatorio y golpizas, y a veces el hecho de estar cansada de tantas detenciones, pasaban a ser juzgada por un juez al otro día de la detención, donde habían condenas de 7 días, 14, 20 y hasta 30 días, por el simple hecho de ser trans, ¿no? Situaciones que llevaron a la población a sufrir hasta en la actualidad un promedio de vida entre 35 y 40 años. Pero además de eso, digo, todos los años, hasta la actualidad, seguimos contando un montón de compañeras muertas que son asesinadas y que son, sí, asesinadas por el transodio y el travesticidio social que le llamamos nosotras, ¿no? Porque digo, cuando no están garantizados o no tenés acceso, digamos, a la salud, a la educación, cuando a temprana edad muchísimas veces pasaba de que a los 14, 15 años y manifestabas en casa o contabas en casa que te sentías distinta, que querías ser mujer o que quería, digamos, ser travesti, te identificaba con otra travesti, es cuando sufrías el problema de la exclusión de casa, y entonces vos, nada, tenías que ranchártela o arreglártela, digamos, con cualquier otra compañera que te pudiera acoger en su casa, o donde vayas a parar, donde te daban lugar, que eran muy pocos, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenía que ver con esto era muchísimo el tema de no poder, digamos, sustentarte, y como única salida, la calle, el trabajo sexual. Digo, pasado eso, después de un tiempo en los años 90, esto estoy hablando dictadura, años 83 en adelante hasta el año 90, luego se empezó a conformar una lucha en Buenos Aires, donde nosotras conocimos y escuchamos a Nadia Chazú, sobre todo, que defendía el trabajo sexual. Entonces, escuchándola a ella y tratando de ahí de formar estas redes amorosas, trabas, donde nos transmitían sus saberes o cómo por lo menos empezar una lucha, nosotras nos hicimos eco y empezamos a agruparnos, ¿no? Y quiero contar esta parte porque me parece que sí, es que hubo un antes y un después de esa lucha traba, en empezar a organizarnos, y que tuvo que ver acercarnos a la única organización que existía en su momento, que se llamaba Colectivo Arcoiris, y donde las trabas ni siquiera dentro de una organización LGBTIQ no teníamos espacio, y que nos costó incluso, digamos, de alguna manera hacernos lugar ahí, porque también fue una lucha dentro incluso del colectivo LGBTIQ+. Y en eso, digo, nos empezamos a agrupar, donde cansadas en el año 98 de tanta persecución y tanto abuso, tanta coima de la policía, decidimos hacer una denuncia pública con las compañeras de la zona de trabajo, ¿no? Entonces, también decir esto, ¿no? Que no quiero que se me pase, porque si no después, defendíamos el trabajo sexual, porque era el único sustento, y además porque la sociedad era el único lugar que te daba, digamos, el único lugar que podías, digamos, tener como sustento. Entonces, la sociedad te ponía en esa esquina, te ponía en ese lugar. Entonces, cansada de las persecuciones y todos los abusos, decidimos hacer una denuncia colectiva, y a la policía de acá de la provincia y de las comisarías de esa zona en ese momento, que era la zona quinta y la cuarta, y al jefe de la policía, que era el que nos mandaba a coimear, ¿no? Para estar parada en una esquina.
Hicimos esa denuncia por los medios, armamos así como una denuncia masiva, por todos los medios, porque salió, digamos, en los diarios, bueno, hoy por hoy lo pueden encontrar en las redes sociales, ¿no? En la televisión, en la radio, sí. ¿Qué año fue? Esto en el año 98. Entonces, logramos hacer esa denuncia y hacerla pública, con lo cual también era cierto de que corríamos un riesgo, porque todas las noches estábamos paradas, y cuando pasaba de que alguna travesti era golpeada, apresada, y como no teníamos quien reclame nuestras cuerpos, nuestras personas, digo, ni siquiera la familia, bueno, podríamos correr el riesgo de que nos hicieran desaparecer, porque ha pasado en un montón de situaciones a lo largo y a lo ancho del país, digo esto. Y entonces pasó de que pudimos hacer llegar esto a los medios y se hizo pública, ¿no? la denuncia. Cuando el jefe de policía, Benedicto de Matías, hace una declaración por los mismos medios diciendo que nosotras éramos mascaritas idóticas, que éramos lo peor, la lacra y la mugre de la sociedad, y que deberíamos estar detenidas con las personas asesinas, violadoras, los malos policías, etc. Entonces, esto se hace público también de parte de él, con lo cual llegó al Ministerio de Justicia, y el ministro de Seguridad lo que hace es destituirlo del cargo, y esto fue gracias a la lucha colectiva de las trabas y trans y el logro que pudimos obtener, digo, organizándonos. Por supuesto que desde ahí fue un antes y un después, porque las detenciones, si bien no dejaron de hacerse, de ejercer las leyes, digo, pasó de que mermaron, y para eso fue un gran alivio para nosotras, ¿no? Luego, en el año 2004 se empieza, digamos, se sigue la lucha, se continúa la lucha, y una muy conocida trabajadora sexual, Sandra Cabrera, hace una denuncia pública con la policía nuevamente, donde después ella es asesinada, digamos, tomando represalias a esa denuncia que había hecho, y cambia también ahí, digamos, el tema de los códigos de falta, y se deja de hacer esta detención. Luego, en el año 2010, los códigos de falta logramos derogarlo, gracias, digamos, a la lucha de las compañeras trabas y trans siempre, ¿no? En eso después viene el matrimonio igualitario, ¿no? Que nos pareció súper importante, porque para las travestis y trans, poder acceder a un derecho como el poder casarnos, y no, digamos, no tiene que ver mucho con la insignificancia que tenía, digamos, esta cuestión de la unión civil del casamiento, sino el tema de la lucha para nosotras poder seguir después avanzando en lo que tenía que ver, digamos, los derechos para las travestis y trans. En eso, en el 2012, se logra, digamos, la ley de identidad de género, donde por primera vez, que esto también es muy importante, ¿no? Digo, porque yo hablo desde la dictadura, en la democracia, y luego llegando al 2012, digo que el reconocimiento que tiene un gobierno, digo, de ponerlo en agenda y de reconocerlas por primera vez como sujeta de derecho. Entonces, claramente tuvo que ver la voluntad política del gobierno del momento, pero también tiene que ver muchísimo, por supuesto, la lucha que se venían dando desde el año 86, con Carlos Jauregui en Buenos Aires, luego en los años 90 con Loana Berkin, Nadia Chazú, bueno, Marlene, que aún todavía sigue entre nosotras, porque las demás que comenté ya no están entre nosotras, y bueno, llegar a ese reconocimiento, digamos, que tenía que ver con la identidad, con reconocernos como sujeto de derecho, donde habla una ley que habla de la autopercepción, como una siente desde lo más profundo de su ser poder su nombre y su género, ¿no? Fue un avance importantísimo para la población y el colectivo travesti trans, ¿no? Con los años seguimos avanzando hasta que llega el primer cupo, por supuesto, que es el cupo laboral trans, y bueno, primero decir esto, ¿no? Pensar en un cupo. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con la sociedad de que, y las críticas
que tienen que ver con este cupo laboral travesti trans en el año 2016 a nivel municipal. Fue el segundo cupo del país. Gracias también a la lucha y a los movimientos sociales, por supuesto. Y nada, pensar en un cupo, porque, o sea, cuando piensan en cupo, ¿y por qué? Digo, no sé, pasó que las primeras compañeras que entraron a trabajar en la municipalidad y que el Estado se hizo cargo por haciendo valer esta ley, las críticas fueron de ¿por qué un cupo para las travestis? Entonces tienen que haber, nadie se pregunta si hay un cupo para heterosexuales, no sé, si hay cupos para personas, digamos, que en realidad preguntarse por qué existe un cupo, esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, las críticas fueron terribles, ¿no? En los medios, en las redes sociales, en los periódicos, en los medios masivos, de que por qué a las travestis sí, a nosotros no, y una que se capacita, y uno que se capacita y que tiene nivel académico, y que dice carreras terciarias y tal. Claro, en realidad lo que cuestionaban es por qué no tomarlo, o sea, por qué un trabajo no para ellos y para nosotras no. Y para nosotras sí, perdón. Entonces, digo, lo que tiene que ver un cupo, un trabajo y la implicancia, cómo impacta esto en una compañera travesti trans, cómo cambia, cómo transforma esta política pública, digo, en el sentido de cambiarle totalmente la vida, donde va a poder acceder, digamos, y siendo un derecho básico, digamos, que para cualquier ciudadano, y que la travesti no puede acceder a eso, o no, hoy en día tiene que existir un cupo, ¿no? Digo, esta transformación que sucede, este cambio que sucede, digo, y que el Estado tiene que hacerse eco, digo, en el ámbito municipal en el año 2016, y donde 5 compañeras entraron a trabajar, y la verdad que el 98% quedó por fuera de ese cupo y sin trabajo, esperando poder acceder, digamos, a este derecho. Claramente porque es un cupo, ¿no? Pero el espíritu del cupo es en realidad que el Estado se haga cargo en un punto, pero también, digo, que sea ejemplificador a los lugares privados, a las empresas, a las industrias, a los comercios, para que puedan, digamos, travestis y trans poder acceder a un trabajo, digo, registrado, y poder tener todos los beneficios que tiene, digamos, el trabajo registrado, ¿no? Digo, esto de poder tener un obra social, de pensar en algún momento con los aportes jubilatorios, el poder decir, uno de los grandes problemas que tienen las compañeras para alquilar, por ejemplo, ¿no? Esto de ir a alquilar y siempre el no tener garantía, el no tener aval, digo, el no tener un laburo, primero, esta condición que te ponen como 3 o 4 meses, cómo aumentan el precio, digo, al no tener estos avales, como siempre te sale 3 o 4 veces más de cualquier ciudadano común que pueda tener esas garantías, ¿no? Y además el plus de ser travesti, ¿no? Todas las condiciones que te ponen por ser travesti. En eso me parece que el cambio o sea, el poder proyectarse también desde los trabas con un trabajo, digo, en pensar de poder estudiar incluso, el de poder pensarse en unas vacaciones, miren lo que le digo, algo tan básico que lo tiene cualquier persona que tiene un laburo registrado, digo, y después pensar en el cupo provincial que están en proceso y que viene lento, que también hay que decirlo, y la implicancia que tiene eso, también la importancia que tiene de que la población no puede esperar, ¿no? El decreto del año pasado del gobierno nacional que dio a conocer el cupo laboral trans, que después se vino una lucha también, que fue ley este año, porque un decreto, nosotros entendíamos que un decreto puede cualquier gobierno venir y después quitarlo, digamos, como si nada, no sé, gobiernos que no le importan nada, como por ejemplo el gobierno de Macri, estos 4 años pedorros que tuvimos con ellos, y que en realidad hasta el Ministerio de Salud, por ejemplo, quitó, y que nos parecía que muy arriesgado que siga siendo un decreto. Y también, nada, el tema después de poder hacer valer esos derechos, ¿no? Hacer valer esa política pública, ¿no? Que depende también no solamente de la lucha nuestra, sino, vuelvo a repetir, sino de la voluntad política de cada gobierno de turno. A mí me parece lo más importante de estos conversatorios, de estos espacios, me parece que todo aquel que vaya a escuchar este conversatorio grabado,
y todos quienes estén del otro lado, que van a ser futuros profesionales, que se hagan eco y que sepan que la lucha traba sigue y que continúa, y que me parece que el cambio cultural, en materia de derecho hemos avanzado muchísimo, por supuesto, pero lo hablábamos antes con Gala y las compañeras, que lo que necesitamos es el cambio cultural, pero el cambio cultural lo hacemos entre todos, ¿no? Digo, hay una lucha que es traba y que se está dando a conocer y que viene hace muchos años y que hoy en día, digo, hay muchos espacios desde las universidades, desde las facultades, digo, que saben cuál es la lucha, saben cuáles son las identidades trabas, falta que se pongan la camiseta, que se hagan eco, que se hagan cargo, digamos, que también son parte de la sociedad y que esta lucha también es de todos ustedes. Me parece que esa es la importancia que tienen estos conversatorios, que todo aquel que la escuche se vaya pensando, o sea, repensando, digo, cómo estoy parada yo ante la sociedad y qué es lo que hago por el otro. Porque las luchas las entendemos como colectivas, si no, no hay forma de que se pueda lograr un poco más de equidad, de igualdad, que sea más, digamos, igualitaria, sí, justamente eso. Bueno, después si hay algunas preguntas, las contestamos. Sí. Ya que somos pocos en esta reunión, está bueno que después conversemos y podamos hacer preguntas. Porque tenemos una historia muy rica y ya para conversarla entre todos. Te agradecemos. Le vamos a dar paso a Gala, que nos cuente, que es jovencita, y que nos cuente su experiencia con sus años. Bienvenida, Gala. Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Gala, tengo 21 años, soy travesti trans, me gusta siempre como mencionar cómo me llamo, cómo me identifico, porque tiene que ver conmigo, tiene que ver con quién soy, porque toda mi vida está atravesada por eso, y es algo de lo que yo me enorgullezco mucho. Eh, bueno, me llamaron para hablar un poco sobre cómo fue mi experiencia con el acceso al trabajo. Me parece que está buenísimo que se haya generado este espacio, así que lo celebro y agradezco la invitación. Eh, bueno, también como no dejar de mencionar que para mí es un honor el poder compartir el espacio con Carla, que es una compañera que ha estado desde mi transición, digamos, desde los primeros días de mi transición, ahí haciendo un acompañamiento con mi familia, que es otra de los laburos que hacen las compañeras de la comunidad travesti trans, y es muy valorable. Así que bueno, contando un poco eso, eh, mi historia laboral nace un poco a mis 13 años, cuando ya empecé a trabajar en una empresa familiar, en un bar que tenía mi viejo. Y bueno, ahí también ingreso al Politécnico, que bueno, fue mi escuela secundaria. Trabajo desde los 13 hasta los 19. A los 19, bueno, me egreso del Politécnico como técnica en plantas industriales. Y después de terminar el Politécnico, lo que implica también un poco el salir de la secundaria y el habiendo conocido en mi último año de secundaria a la comunidad travesti trans, a una compañera que se llama Michelle Vargas más en particular, y un montón de otras compañeras como Carla, como Susie Shock, que es una artista trans que siempre interpela mucho desde un lugar muy específico, desde un lugar muy desde la emocionalidad, desde las crianzas, desde un poco la historia de cada uno. Ahí empiezo a transicionar a mis 19 años. Fue también una exploración, yo creo que desde ese entonces mi vida es un poco explorar y siempre como vivir cada día sorprendiéndome con lo que me encuentro, descubriendo y descubriéndome y descubriendo el mundo desde donde me paro. Bueno, a los 19 empiezo a transicionar. En ese momento, bueno, mi papá me echa del bar donde trabajé, porque bueno, me dijo que si quería seguir trabajando ahí, que tenía que ir como la persona que era antes, que es algo que gracias a la lucha de tantas compañeras, hoy en día podemos compartir la mirada con un montón de gente de que esas cuestiones ya no son algo que puede suceder, porque es una falta de respeto tanto a la identidad como a los derechos que tiene la persona como trabajador y como persona, como ser humano. Así que así empieza un poco mi historia, digamos, laboral respecto a mi transición, a mi ser travesti.
Desde ese entonces empecé a trabajar en changas, también familiares, que tuve la posibilidad de que mi familia me dé siempre ahí una changa laboral para poder sobrevivir esos años. Y también con el apoyo de mi mamá, que bueno, como comenzaba hablando en mi intervención, gracias a la comunidad travesti trans, mi mamá tuvo un gran acompañamiento y gracias a que ella también es una persona que se dio lugar a entender y a conocer la realidad de las personas trans, tuve el apoyo de ella. Así que bueno, en ese empezar a también como encontrarme con mi nuevo yo y con mis deseos y con esas cosas, y empezar a proyectarme de alguna manera. Creo que tuve la posibilidad de hacerlo gracias a ese apoyo que tuve de parte de mi familia y de las compañeras. Así que bueno, eso no puedo dejar de resaltarlo. Eh, Así que bueno, durante los 19, cuando empecé a transicionar hasta los 21, que tuve mi DNI, mi historia laboral fue principalmente changas. Yo en ese momento me costaba mucho el poder ir a buscar trabajo, a seguir a tirar currículums y eso, porque también es como un empezar a encontrarse con, no solo con una misma y construirse también, que es un trabajo bastante, como que demanda bastante tiempo. También es complejo ese encuentro con la sociedad y el tener que ir a poner el cuerpo, digamos, buscando trabajo con todo lo que, si bien hoy en día avanzamos muchísimo, hay muchas partes de la sociedad que no nos ve como gente que tiene la posibilidad de trabajar, básicamente, y es algo muy básico, digamos. Pero tienen una mirada con mucho prejuicio sobre nuestras identidades, eh, que también un poco por eso hoy en día la situación de colectivos, si bien avanza, sigue habiendo un montón de compañeras que no tienen acceso, pero bueno, eso es algo que está bueno que lo hablemos más adelante si quieren. Respecto a mi acceso al trabajo, yo a los 21, bueno, cuando tuve mi DNI, que empecé a poder como me terminaron esas changas familiares, tuve que salir a buscar trabajo por otro lado, y segundo que empecé a hacerme de mi propio conocimiento, pude empezar a estudiar, gracias a que terminé la secundaria, también con mucho apoyo de mi familia y de las compañeras que cuando yo me encuentro con el colectivo, tanto con comunidad travesti trans como con un montón de amigas trabas que fui conociendo, me como encontrar con decir, bueno, yo tengo la capacidad de trabajar, de estudiar, de emprender un oficio. Así que empecé a como construir algunos oficios, empecé a trabajar en radio, empecé a trabajar con redes sociales, como community manager, y bueno, como ir buscando ahí y pude retomar mis estudios, que eso también es algo importantísimo para mí, y tomé la decisión un poco charlando con mi familia, de que no, con mi familia, mi mamá más que nada, de que no quería que esa imposibilidad que estaba sintiendo de poder ir a buscar trabajo o como miedo quizás o inseguridades respecto a eso limite mi posibilidad de estudiar. Y bueno, todo cambió mucho. A los 21, hace un par de meses, empecé a trabajar en una institución, que eso me cambió bastante la vida y el poder empezar a proyectarme, digamos, desde otro lado. Pude acceder a un trabajo formal, que era algo que venía buscando en realidad desde que en realidad tuve que dejar de trabajar en negocios familiares. Y bueno, ahí porque fue empezar a reconocer mis capacidades, reconocer mi conocimiento, ponerlo en valor también, que es algo que lo venía necesitando. Eh, Muchísimo, como decía Carla en el momento, hablando del cupo, si bien yo no entré por cupo, me da la posibilidad de proyectarme como una persona que se puede tener una jubilación algún día, de que pueda adquirir experiencia y aprender dentro el también como poder poner el cuerpo y que no solo verme yo en esos espacios, sino que la gente me vea, y en esto que habla del efecto eco, de lo que implica, que también lo mencionó Carly, que lo que implica que la gente nos vea en esos ámbitos y el poder desarrollar bien. Así que eso me cambió bastante, digamos, mi poder proyectar, mi poder construir, y todo eso. Eh, Obvio que no deja de, como decía antes, no es la realidad de todo el colectivo, por eso es necesario el cupo, como mencionaba Carly. Entonces, bueno, no, me parece que es importante no dejar de mencionar
eso, que no es la realidad de todo el colectivo, que la mayoría de las compañeras hoy en día podemos, gracias a este cambio de paradigma que se está dando y que hay que seguir profundizando, podemos algunas empezar a proyectarnos desde otros lados, pero es importante que podamos seguir profundizando en generar leyes y generar políticas públicas y en también ser parte de este efecto eco que hablaba, pudiendo ser parte de este cambio de paradigma, como decía Carly. Entonces, eso es un poco mi experiencia laboral. Yo creo que, que falta mucho de este cambio, siendo persona. Perdón, ¿se escucha? Porque tengo conexión a Se te corta un internet. poco, Ala, se te corta un poquito. Hola, ¿Ahí? ahí está, genial. Eh, Así que bueno, cerrando mi experiencia laboral, obvio que falta muchísimo y creo que es también creo que como el Colegio de Abogados que da este lugar para poder concientizar sobre el acceso al trabajo es importantísimo. Y, y bueno, por todo lo que falta, creo que hay que seguir profundizando en esta lucha que vienen dando las compañeras desde las organizaciones, desde un montón de espacios, desde el arte también. Yo además de ser trabajadora, participo del arte en Casa Caos, que es un lesbianas, maricas, todas, entre todas, que bueno, es algo que es muy zarpado porque es también poder encontrarnos y poner el cuerpo y celebrarnos entre nosotros. Y como decía al principio también cuando mencionaba a Susi, el arte es algo que interpela mucho y bueno, también es una forma de concientizarnos y conocer la realidad del colectivo. Gracias, Gala, por bueno, compartir todo ese recorrido tuyo, que te escuchaba y pensaba que importante es que todas esas vivencias individuales se traduzcan en colectiva y que esas luchas colectivas a su vez se traduzcan en agenda, en política pública, en letra de la ley. Y bueno, lo que venimos hablando, ¿no? Recién, que creo que evidentemente no hay otro camino que que no sea el de la pedagogía, el de esta transformación cultural, y el de pensar también al Poder Judicial, y acá nos interpelamos a nosotros como operadores, también como agentes de cambio. Y te quería preguntar, Carla, en esto que venimos hablando, bueno, venimos hablando del cupo en los distintos niveles de Estado, municipal, provincial y nacional, pero también qué pasa en otros estamentos, como por ejemplo la universidad, y bueno, y ni hablar en el sector privado. Bueno, nada, la verdad que yo estoy trabajando dentro de la UNR, como mencionó Mercedes antes, digo, bueno, a mí particularmente me pasó que cuando me ofrecen un lugar, digo, de gestión política, digo que es movible, ¿no? Ustedes saben que cada gestión dura 4 años, 8, depende si se renueva, digo, me ofrecieron este lugar en ciencia y tecnología para el desarrollo de la UNR. Y entonces digo yo, ay no, pero ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué es de ciencia? ¿Qué es esto? Y entonces digo, como toda traba atrevida, osada, y con toda la lucha, y con todo lo que cargan nuestras identidades, digo, y tan hermosas que son, porque yo estoy orgullosamente de ser traba, y dije que sí, por supuesto. Y la verdad que después de ahí, digo, surgió y creamos en realidad el programa que se llama Transaberes, que tiene varias aristas, bueno, que es muy largo un poco de contar, pero que es maravilloso, porque se compone con un trabajo enorme que tiene que ver con estadísticas, que tiene que ver con talleres, que tiene que ver con dispositivos lúdicos para infancias, digo, es muy amplio, ¿no? Y donde se está construyendo, digo, día a día.
en eso, nada, estoy orgullosísima porque en algún punto, digo, el ser traba, el ser, todo su ser traba y su identidad y su construcción también produce ciencia. Y esto de producir ciencia no lo digo desde un lugar, digamos, académico, sino nuestra propia academia traba, ¿no? En nuestro hablar, en nuestro sentir, en nuestras cuerpas, en el poder transmitir. Y esto es un poco lo que decía Gala ahí, digo, el transitar dentro de la UNR, de la universidad, digo, es como, digamos, la identidad traba ya interpela por el simple hecho de estar caminando en un pasillo, digo, de la UNR, de sede de UNR. Y eso para mí es importantísimo, el tema de ocupar espacios, incluso espacios que nunca hemos podido acceder, pero no porque no pudimos nosotras, porque claramente, ahí lo dice Gala, ¿no? Lo que faltan son oportunidades y no las capacidades que tenemos las travestis de ocupar determinados puestos y lugares. Entonces, el cupo de la UNR a mí me pareció maravilloso porque tiene que ver justamente desde Comunidad Travesti Trans, que es la orga que vengo militando hace 11 años, junto con grupos estudiantiles, con unos compañeros que hacían, digo, movimientos sociales, donde nos sentamos y pudimos construir entre todo este cupo, digo, con determinados artículos dentro de ese cupo, de esta ley, de esta reglamentación dentro de la UNR, que es maravilloso y que incluso, digo, tiene como no dejar excluida, no es excluyente el que tenga más de 40 años. Con lo cual a nosotras nos parece súper importante porque, digo, para un trabajador, digamos, común del montón, de la sociedad, pues tener 40 años ya estás por fuera del mercado laboral, ¿no? Imagínense con el plus de ser travesti, ¿no? Entonces, digo, pensar en eso y pensar en todos, ¿no? Que como puede entrar una compañera de 20 años como Gala, como otra de 45 o 50, las que llegaron, ¿no? A esa edad, digo, que no queden por fuera, y el poder tener por primera vez el orgullo de haber creado esta política pública desde nuestra propia comunidad, hecho por las propias trabas, y que entiendan incluso desde la universidad que es con las trabas dentro de la universidad, no como lo han hecho siempre, de que estuvimos por fuera de eso. Entonces, creo profundamente en el cupo laboral como una política pública de discriminación positiva, y que es un avance enorme para nosotras y para la sociedad también, ¿no? Porque digo, si supieran todo lo rico, todes, digo, el resto de la gente, digo, y digo el resto porque obviamente somos un colectivo que en realidad tenemos muchísimas cosas en común, pero nuestra identidad es distinta, ¿no? Que eso es lo que, el no reconocimiento que tuvo siempre la sociedad para con nosotros. Digo, y crear esta política, ser nosotras mismas quienes pudimos, digamos, que exista esta política dentro de la universidad es un orgullo tremendo, ¿no? Desde Comunidad Travesti Trans y mis compañeras que las venimos peleando hace un montón de tiempo en la ciudad. El hecho, digo, de cómo cambió la vida de compañeras, el estar trabajando dentro de la universidad es maravilloso, por todo lo que conté antes, y porque nosotras mismas, incluso estando dentro, hacemos, digamos, de alguna manera que esta política se garantice, ¿no? El acceso al trabajo, y que en realidad, digo, la lucha se entiende de que es colectiva nuevamente, ¿no? De que es entre todes y que vale la pena. Eso un poco mi tránsito por la UNR. Carla, en esa, digo una consulta, en esto del cupo, ¿se exige el título secundario? ¿Hay alguna otra traba que esté o realmente se cumple? No, en realidad, digamos, son distintos, tienen sus artículos en los distintos, digamos, bueno, ahora no me sale. Digo, por ejemplo, el municipal no es excluyente que tengas antecedentes, no es excluyente que tengas terminado el secundario, ni tampoco el cambio registral, ¿no? Sí, obviamente que el personal sea idóneo para el lugar donde va a trabajar, que, digamos, de alguna manera puedas tener el cambio registral, tampoco en el cupo municipal no, pero por ejemplo, a diferencia del cupo provincial, sí es necesario que tengas hecho un cambio registral, que tengas los estudios secundarios completos,
no son excluyentes, digamos, también ahí los antecedentes penales. Digo, porque tiene que ver esto de, obviamente, yo siendo una travesti de 50 años, anotarme en el cupo, voy a tener seguramente un prontuario, digo, donde tengo causas por el simple hecho de ser travesti. Entonces eso, si estuviera, digamos, como parte de cualquier institución o cualquier empresa que lo pueda llegar a pedir, me va a excluir a mí. Entonces los cupos fueron pensados pensando en esto de que no sea excluyente justamente los antecedentes penales. Después, el cupo a nivel municipal, la importancia que tiene como el cupo de la UNR, es también este acompañamiento que tiene que hacer el Estado en uno de los artículos, digamos, que no necesita cambio registral, que no necesita antecedente, que no es excluyente el título secundario completo, que hay un acompañamiento desde el Estado como obligación, digamos, como uno de sus artículos, acompañar a la compañera que vaya a ingresar a cualquiera, sea el espacio que tenga que ingresar como trabajadora. Digo en esto de la construcción y su desarrollo y acompañar desde el Estado, porque me parece eso fundamental para cualquier compañía. De hecho, yo lo tuve dentro de la UNR y no entré por el cupo, y con lo cual a mí me pareció, digo, una política maravillosa en ese sentido, digo, y el acompañamiento que tiene que tener la propia institución con la compañera, ¿no? Bueno, esas son las diferencias, digamos, que tienen algunos cupos, pero que son importantes también, porque hay una cuestión que más allá de que yo la remarque, digamos, cuáles son los artículos de cada cupo, digo que el simple hecho de ser trans, digo, era el impedimento al acceso al trabajo. Entonces, seguramente que muchísimas no tienen, claro, la mayoría, no muchísimas, la mayoría de las compañeras, en un 90% no tiene el secundario terminado, y por supuesto que por eso también es necesario revisar y que estén las trabas y trans dentro de la creación de políticas públicas, porque si no, no es posible, digo, pensada las políticas públicas desde un lugar, digamos, que la hace el hétero, con este sistema binario, pensando desde su lugar siempre, nos ha dejado por fuera en todo. Entonces, es con las trabas y trans dentro y pensando justamente en el colectivo. Eso. Puedo hacer una pregunta a ambas, pero más por una cuestión de recorrido y de edad a Carla. Cuando contabas cómo había empezado tu militancia y por todo lo que tuviste que pasar, Rosario, más allá de que es una ciudad en la que me da orgullo haber nacido, siempre ha sido una ciudad profundamente desigual, sigue siéndolo. Es una ciudad donde durante muchísimos años fue un actor fundamental la Liga de la Decencia. O sea, aprovechando el recorrido y la militancia que tienen ambas, sí es una ciudad donde realmente fue más duro, o sigue siendo más duro que a lo mejor en otras ciudades del país, la militancia por conseguir el respeto y la igualdad ante los derechos, sobre todo, bueno, no necesariamente solamente con el tema del acceso al trabajo, sino del acceso a todos los derechos, a los derechos humanos básicos. Hay, bueno, en la lucha dentro del colectivo, digo, en la lucha y las conquistas, digamos, que tienen que ver con políticas públicas, hay varias cuestiones, digamos. Hay una cuestión que tiene que ver con el acceso a la salud, que si bien nosotras vamos hoy en día a un centro de salud que antes no pasaba y que te atienden, digamos, y reconocen y respetan, digamos, de alguna manera el género, que en algunos puede suceder, pero eso claramente se activa ahí automáticamente con las trabas y las organizaciones, y digamos se ponen los puntos en claros y cómo se tiene que respetar esta ley o esta política pública, y digamos tiene ahí como una solución. Pero en el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, eso me gustaría que Gala, si quiere, lo puede contar también un poco, no es respetada, digamos, ese artículo como tiene que ser, digamos. Hay cuestiones que se tienen que llevar incluso por vías judiciales, y con que te patrocinen abogados para poder llevar al cabo y hacer valer esa política pública, ¿no? Y ese artículo de la ley, del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género.
Después, por otro lado, me parece que Rosario en materia de derecho y avances es una cosa que no sucede en todo el país. Digo, y esto lo digo porque es así, digo, hay montones de cuestiones que tienen que ver, digo, con otras provincias donde aún todavía no se han derogado estos códigos de falta que yo hablaba. Rosario ha sido, en mis años, y por mis compañeras que forman parte del archivo de la memoria travesti trans de Santa Fe, donde había compañeras que estaban presas 30 días por estos códigos, y donde después salían a la noche de nuevo porque tenían que pagar el lugar donde vivían, porque tenían que comer y porque necesitaban dinero. Esa misma noche volvían a caer presa y tenían otros 30 días de detención. Fue tremendo, fue terrible la persecución, el abuso policial y el hostigamiento que han sufrido las compañeras, digo, en la época entre el 83 y los 90, fue terrible. Yo quizás he vivido todas estas cuestiones, pero eso no quita de que no haya sido violencia igual, que no haya sido exclusión igual, que no haya sido discriminación igual. Digo, la he sufrido quizás menos que mis compañeras, pero sí lo he vivido de esa misma manera igual, digamos, de la manera discriminatoria, digamos, dejándome al margen como travesti de todos los derechos. O sea, que hoy en día, digamos, Rosario, tenemos lugares donde denunciar, puedo hablar incluso de las infancias que vienen siendo algunas acompañadas por su mamá, como lo decía Gala, si bien Gala ya era adolescente, digo, hay infancias que son acompañadas por su mamá, y hay un lugar donde, por ejemplo, hay algunas que todavía son rechazadas, muy jovencitas, adolescentes, 14, 15 y 16 años, así, tal cual. 3 pibas que tienen un lugar que la pudieron acoger, digamos, desde el Estado, que eso también es un espacio y un lugar ganado gracias a la militancia y a la lucha trans. Pero hay un factor muy importante, digo, que tiene que ver con esto, digo, que es la imagen y la persona, la parte paterna que tiene que ver, yo creo que muchísimo con el machismo y esto patriarcal tan instalado, ¿no?, en nuestra sociedad, que deja siempre esa no aceptación, esa no asumir de que su hija o su hije o su hijo es traba o que está construyéndose de una manera distinta a la de mujer-hombre. Y esa no aceptación sigue existiendo, está, porque nosotras desde la organización, desde Comunidad Trans, venimos acompañando, e incluso venimos acompañando, fíjense en todo lo que falta en el cambio cultural que hablábamos antes, que incluso venimos acompañando a familiares que se encuentran de cómo yo voy a llevar adelante esto, ¿no? Como si fuera un problema enorme, como si fuera... Pero claramente tiene que ver con el desconocimiento, con la ignorancia, con el no saber. Digo, muchas veces hay voluntades, digo, que tienen que ver con esto, pero en realidad, digo, el no conocer, el no saber, a veces te llevan a tomar decisiones que son muy feas o muy bruscas o muy discriminatorias, para las niñas y las adolescencias. Entonces, me parece que Rosario en eso tiene como un avance muy importante y es vanguardia incluso pensar, digo, en cómo nos identificamos como travesti, cuando la palabra travesti en su momento era un insulto y donde en otras provincias sigue siendo un insulto, y cómo nosotras nos apropiamos de eso, porque es nuestra identidad política, y digo, y corrernos desde ese lugar, digo, plantarnos desde ese lugar políticamente, digo, no va a suceder de corrernos desde ese lugar porque es propio, es nuestra construcción social, es cómo nos sentimos, cómo nos identificamos y cómo se lleva a cabo, digamos, la lucha travesti. Eso. Creo que respondí, ¿no? Yo quería hacer, bueno, una pregunta a Gala y otra a Carla, sin querer abusar, digamos. Bueno, Gala, me encantó bueno, lo que dijiste, y que, bueno, claramente fui profesor tuyo, entonces, si estuviste en el Poli, y en planta industrial en 4º año, seguro, con marco legal. Y te quería preguntar, en función a lo que contaste recién, ¿cómo transitaste todo esto en esta escuela secundaria? Porque, y les digo a la gente que está acá, el Poli es uno, y no sé, no quisiera exagerar, pero me parece que a nivel país es la primera institución secundaria que tiene hoy una secretaría de ESI y de perspectiva de género y disidencias sexuales, que creo que se iba formando en el 2019.
me gustaría saber vos en ese momento cómo ibas transitando todo esto, porque bueno, y un gusto tenerte acá y bien plantada en la vida. Bueno, muchas gracias. Sí, te recuerdo. Me acordaba cuando te vi ingresar, dije, es mi profe. Sí, en cuarto año yo estaba en 2017, creo. Sí, Bueno, para mí el poli fue como un poco esa semilla, como contaba al principio, ese último año que tuve en el poli. Yo participaba del centro de estudiantes con, bueno, Azul Hernández, que era secretaria de género en ese momento. Y organizamos una semana del orgullo, que para mí fue muy particular y muy también como importante en mi construcción, esto de que una toda su vida es travesti, simplemente no sabe ponerlo en palabras porque no hay referencias en la cultura general a donde una puede como encontrarse y entenderse, o a veces simplemente no tenemos la posibilidad de hacerlo, eso depende mucho de cada una y cómo va transitándolo, ¿no? Pero bueno, para mí fue un cambio muy importante a la hora de encontrarme con otras trabas. Y esa semana del orgullo organizamos una charla en específico con Michelle Vargas, a donde empecé a conocer la realidad del colectivo. Y ahí está eso que hablaba Carly en su momento de las trabas en la universidad. Las trabas en las escuelas también es importante que estén, digo, como tenemos que estar en esos lugares para poder ser referencia en general. Así como lo estamos en todos lados hoy en día, tenemos la posibilidad de ocupar espacios en los medios, ocupar espacios en los empleos, ocupar espacios en un montón de lugares. El poli para mí fue una segunda casa. En el poli estás desde la mañana hasta la noche. Por suerte mi grupo de amigas siempre fue muy piola, para ponerlo en quizás mis palabras más informales. Yo empecé a hacer, o sea, me abrí, me salí del closet como puto a los 17, más o menos en esas edades. Y en particular en ese año tenía un preceptor que es Mariano Diodati, que bueno, era preceptor mío en esa época, que hizo un gran acompañamiento muy en particular para conmigo y el haberme podido encontrar también como con mi sexualidad en ese entonces, no solo siendo apoyada por mis amigues, sino también por alguien de la institución, que eso ya es un montón, cuando alguien del lugar a donde vos estás transitando te encuentra, te conoce y te abraza. Y bueno, eso fue un poco para mí el poli en mi construcción identitaria. Si bien el colegio le falta un montón, obvio, como un montón de instituciones que imagínense que el poli tiene más de 100 años, creo que desde el centro de estudiantes en particular, con la posibilidad también de la institución ahí de darnos el lugar para poder hacer estas charlas y estas intervenciones que veníamos proponiendo, pude tener ese primer encuentro. Sin embargo, no transicioné en el colegio, sino el año siguiente cuando ya pude terminar. Y en eso, como aprovecho para decir también esto de que es importante que las compañeras podamos acceder a la educación, ¿sí? Como que hoy en día no pase lo que pasaba en su momento y lo que sigue pasando en realidad en un montón de espacios que las compañeras dejan o por la discriminación o por la falta de posibilidades o la falta de contención de la familia o la falta de, de encontrarse en un aula con otra compañera, digamos, con otra traba y poder como desarrollarse en un espacio educativo. Entonces, no puedo dejar de mencionar eso, que estaría bien como también pensar esto de los cupos, de las becas en realidad más que cupos, que bueno, es muy loco pensar un cupo en una escuela, ¿no? Pero tener como la posibilidad de que las instituciones empiecen a abrazar a las compañeras es importantísimo porque también es poder después darnos la posibilidad de acceder al trabajo. Así que quizás me fui un poco de las ramas, pero eso un poco fue el poli para mí. No, bien, te agradezco mucho la respuesta. Bueno, me alegra verte acá también. Igualmente, un gusto. Gracias. Y la última, así no les quito tiempo a los demás compañeras que quieran
preguntar a Carla. Carla, en el 2019 yo sigo perteneciendo igual, después se fue parando un poco la materia Acceso, Justicia y Grupos Vulnerables de UNR, y trabajamos junto con la doctora Eliana Esquiro el tema de que se le dé la pensión graciable, y eso se transformó en un proyecto de senadores. Quería saber en qué estado está eso, porque después yo perdí, digamos, el hilo de esa historia, y pensaba el año pasado con el tema de la pandemia, digamos, bueno, que toda la gente la estuvo pasando mal, el colectivo travesti trans me supongo que más todavía, digamos, y hubiese sido de mucha utilidad, aunque sea que no es mucha plata, pero es una gran ayuda, digamos, como para poder haber transitado ese terrible momento que pasamos el año pasado con el ASPO. No tenía el micrófono encendido. Sí, bueno, nada, sí, la verdad que Eli la nombraste, que es una gran compañeraza, Eli Esquiro. Eh, Nosotras, en la instancia de, cómo está la instancia de la ley 5110, digo, y este cambio, digamos, que tiene la ley, impulsado por la materia y la grupa que veníamos trabajándola, quedó en diputado de la provincia, ¿no? Porque es una ley provincial. Digo, entonces quedó varado ahí, en el cual tenemos que retomar como para que eso, digamos, se pueda dar y, digo, nada, las compañeras puedan acceder a este beneficio, bueno, y también pensado como estaba pensado en el sentido de compañeras que ya pensando en las vejez, digo, y tomando como ancianidad, que es una de las condiciones que tenés que tener, uno de los requisitos que tiene, digamos, la ley 5110, puedan acceder, digamos, ya que el promedio de vida, digamos, una travesti a los 30 años, para esta sociedad es vieja, digo, por el promedio de vida que existe, digo, en la población. Por supuesto que hubiese sido de gran ayuda, eso quedó ahí, digamos, en stand-by, quedó parado, y nosotras seguimos igual trabajando para poder que esto se pueda dar. Y en cuanto a la pandemia, por supuesto, nada, lo que vivió la población travesti trans fue, digamos, encrudecer, quizás como a todos, pero en la población, por supuesto, que fue como mucho más potenciado, que fue mucho más, digamos, grave, por el hecho de que las compañeras, vuelvo a repetir lo mismo, el 85% se sustenta del trabajo sexual, y el no poder salir a la calle, digo, a trabajar, fue como muy duro, ¿no? Entonces se puso, digamos, las organizaciones nos pusimos esta lucha de la pandemia, digamos, más aún, con ayudas, que tuvimos que estar ahí presente, acompañando a la población, al colectivo, digo, con módulos alimentarios, con kit de higiene, que se articulaban obviamente de las organizaciones gestionando con los distintos espacios del Estado, la Dirección de la Diversidad Sexual de la MUNI, la Secretaría ahora Ministerio de la provincia, también con Nación. Y en eso también, nada, bueno, trabajando, digo, desde la UNR, vimos las necesidades que tuvo el colectivo en cuanto a saber de cómo había un montón de necesidades dentro del colectivo, donde llegamos a compañeras incluso que no sabían que tenían un derecho, digamos, y cómo el acompañamiento, digamos, incluso hasta personalizado muchas veces, que por ejemplo el Estado, digo, no lo tiene, digo, y que es tan necesario, digo, porque hemos, desde un acompañamiento a un centro de salud hasta, no sé, cuáles eran sus derechos en las pocas que tenían un trabajo registrado, digamos, ¿no? Cómo se vulneraban sus derechos y cómo también, digo, estas políticas no llegaban a sectores que más empobrecidos, y cómo desde las organizaciones pudimos activar eso, ¿no? La verdad que todavía sigue siendo, digamos, no está todo dicho, falta muchísimo. En esto que decía Gala y en su paso, digo, por la escuela y lo que contaba, ¿no? Yo tuviera para contar un montón todavía, digo, de lo que he vivido a lo mejor en la primaria, pero también, nada, saber de que existe desde el año 2006 la Ley de Educación Sexual Integral, que es la ESI, que creo que la conocemos todos. Me parece que es importantísimo poder impulsar esa ley con perspectiva de género, digo, y que no quede ahí, sino
desde Comunidad Trans, Travesti Trans, venimos trabajando también en lo que es, en crear material, digamos, para que se puedan dar en las escuelas acompañada de la ESI, o mejor dicho, digo, que puedan incorporar nuestras identidades como tal, digo, porque la ley de la educación sexual integral tiene como uno de sus ejes respeto a la diversidad, y habla de las personas trans, pero no habla de las cuerpas trans, no habla de los sueños de las travesti trans, no habla de los amores de las travesti trans, no habla de las familias travesti trans. Entonces nos parece súper importante de que tenga otra perspectiva, de que pueda ser efectivo esta cuestión de que ya haya una real implementación para poder transformar. Porque si no, queda a lo mejor en un taller que dimos, en un espacio, digamos, reducido con 20 personas, o en un sector estudiantil o en una materia, digo, dentro de la facultad. Pero la idea es que esto de la ESI tan maravillosa que es esta ley, no digo que todo el mundo, todas las personas pasamos por la escuela en algún momento, porque fue pensada así, con lo cual, pero que tenga una real implementación con una perspectiva de género, digo, y que se hablen de las trabas y trans, que se hablen de las distintas etnias, que se hablen desde las distintas razas, que se hablen de los cuerpos gordos, de las cuerpas gordas, que se hablen, digamos, de las distintas construcciones de familia. Entonces, me parece que hay un trabajo que tenemos que hacer entre todos, de poder transformar y de que esta ley se aplique realmente como se debe. Gracias. Hola, ¿puedo hacer una preguntita? Que justo como estaba diciendo de que esta ley se aplique como se debe, me quedé pensando en esto, en la ley del cupo laboral travesti trans. ¿Ustedes pueden controlar que se aplique como se debe? ¿Se está aplicando realmente en las reparticiones como corresponde? Si no se hace, digamos, pueden exigirlo. ¿Cómo es? Porque siempre entiendo que la ley, por supuesto que es una buena base, pero es el punto de partida. Y lo bueno que, bueno, por lo menos acá en Rosario y a nivel provincial lo que tenemos es que, digo, a la hora estamos, digamos, como muy organizadas, y uno digamos, de los artículos habla de un consejo consultivo, y que tiene que ver meramente de una mesa y de este consejo que está conformada por Travesti Trans y sus organizaciones. Entonces, hay una cuestión de que si de alguna manera se quieren hacer la vista gorda, no pueden, porque estamos las trabas y trans detrás ahí, tratando siempre de hacer cumplir la ley como se debe, y sus artículos también, por supuesto, ¿no? Y a nivel nacional también, por supuesto que está sucediendo, y eso para nosotros es maravilloso, porque, no sé, creo que en muy corto tiempo, digo, muchas compañeras que están hoy pidiendo por un espacio para trabajar, van a poder acceder, como así también para las futuras generaciones o para quienes son niñas hoy, sepan cuáles son sus derechos. Y ahí vuelvo también un poco, más allá del cupo, digo, en lo que es la ESI, digo, que realmente va a ser una herramienta, una política pública transformadora, y que ojalá yo lo pueda llegar a ver, digo, porque yo con 50 años soy una sobreviviente, o sea, pasé el promedio de vida, así que, mi amor, digo, quiero ahí que se aplique como se debe, ¿sabes bien, Gala? Así que, bueno, un poco eso. Nosotros estamos siempre, digamos, detrás ahí, haciendo valer los derechos, y además por luchas conquistadas por nosotras mismas, ¿no? Eso. Aprovecho este espacio para, si me lo permiten, dedicarle un beso grande a Gala, que la conozco desde los 13 años y la verdad que me emociona. Te felicito. Gracias, Vero, gracias, en serio.
Sí, para mí, yo cuando me invitó Vero, dije obvio, porque la verdad que yo a Vero la conozco a través de Azu, que es una amiga de la secundaria justamente, que me ha acompañado en toda mi vida. Así que imagínense que para mí haber crecido también al lado de ellas, sabiendo de que realmente bancan y entienden y abrazan es un montón. Verónica, ¿querías hablar? Verónica Ripa. Sí, quería hacer una consulta. Hola, buenas tardes. A ver, a lo mejor tal vez entendí mal lo que decía Carla respecto a los requisitos para acceder al cupo. No entiendo por qué. Creo que entendí que no estás a favor de que se pida la rectificación registral en el cupo, que algunas legislaciones lo piden y otras no. Creo que entendí eso, o que entendí bien. ¿No pensás que, digamos, el requisito de que se le exija el cambio registral es también una seguridad jurídica para los travestis? Digamos, de que accedan realmente travestis al cupo. No escucho más nada. Bueno, mira, primero te voy a corregir esto, los travestis, porque tenemos una identidad que es... ¿Me escuchás, Verónica? Ahora sí. Bueno, Ahora sí. Primero me gustaría remarcarte esto. Digo, nosotras no somos travestis, sino somos las Gala y yo. Si es general, hay muchas travestis que son no binarias también, entonces serían les travestis y ahí entramos todos. ¿Ok? Y eso por un lado. Después, por otro lado, me parece que si yo no hago un cambio registral, la ley a mí me avala porque no es necesario tener un DNI donde diga que yo me llamo Carla. Yo autopercibirme como Carla y del género femenino es suficiente para poder ingresar. Yo el inconveniente que hablo desde el cupo provincial fue porque había una ley que estaba, digamos, un proyecto de ley que ya había pasado, digamos, a senadores, después de diputados, como ustedes saben, son esos procesos para llegar a ser ley, y entonces en eso la ley perdía estado parlamentario, con lo cual tendríamos que esperar de nuevo un montón de años nuevamente para que se pueda llegar a dar la ley provincial del cupo laboral travesti trans. Entonces, en eso, nosotras aceptamos, o digo, las compañeras incluso que llevaban adelante, digamos, este proyecto, aceptaron la condición con el artículo de que sea un cambio registral para poder, digamos, que esta ley se pueda dar y dar soluciones a un montón de compañeras, como en este año van a entrar a trabajar más de 30 en la provincia, que es un gran número y un gran logro para nosotros, porque eso va a marcar que alargue la expectativa de vida de las compañeras. Y después, por otro lado, el hecho de que yo no me haga un cambio en el DNI también es parte de mi identidad, porque mi DNI puede llamar Juan Carlos Ojeda, pero yo sigo siendo quien soy, digo. La construcción mía es social, meramente social, una construcción social, y que tiene que ver con eso. Digo, no es el hecho, porque si no es como, nada, si te haces un cambio de DNI, digamos, sos una mujer o sos una trans, y si no, no lo sos. ¿Se entiende? Y en este tema del cupo laboral provincial, digo, es necesario el registro, porque si no, perdíamos, digamos, una gran política pública que era necesaria ya, hoy, porque el tiempo es ahora de la traba trans. Hay muchas compañeras que aún todavía se siguen muriendo por un montón de necesidades que tienen y por no poder acceder a un trabajo registrado, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la silicona líquida, que se han puesto en las cuerpas y que hoy no hay incluso desde la salud una forma técnica, una manera que puedan, digamos, ser atendidas, donde le puedan solucionar ese problema. Bueno, creo que fui clara. Sí, perdóname, me perdí la parte que cuando yo dije los travestis, vos me dijiste algo y no sé, yo por lo menos no lo escuché. Disculpame si las ofendí, pero digamos, es la forma en que lo dije. Decime cómo es que se... A ver,
hay que decirlo bien, porque Verónica. esto también es aprender. Entonces, bueno, Claro, Verónica, por eso. Yo te remarqué recién que somos no lo femenidad escuché. detrás y volviste. ¿Me escuchás? Sí. Claro, Verónica, vos me decís, perdonen, discúlpeme si los ofendí. Volviste a decir y a tratarnos en modo masculino. Digo, yo lo que te remarcaba es que nosotras no Perdona, no. Ahí te corrijo, no te traté en modo masculino de ninguna manera. Yo le dije los travestis y vos me decís, tengo que decir de otra manera. Te pedía que me digas cómo tengo que hablar, cómo tengo que decirlo, porque también para una persona de 52 años como tengo yo, a veces uno se equivoca o uno intenta decirlo de una manera y lo dice mal. Y justo es en la parte en que lo dijiste y me lo perdí. No te dije los travestis ni te traté de forma masculina, discúlpame, para nada es mi intención hacer eso. Para nada, Está ¿eh? bien, está bien, pero yo la verdad que lo que quiero tratar de transmitirte, digo, justamente cómo tratarnos si no sabes. No Por estoy, eso, digamos, de alguna manera, bueno, por eso, yo lo que te remarco es que justamente cuando te dirigís a una travesti o a serían las travesti en este caso, porque estamos Gala y yo, somos identidades femeninas, digo, y somos mujeres travesti, o somos travestis o somos trans. Digo, escuchar cómo se autopercibe el otro o cómo se presenta el otro, digo, y en realidad es eso, respetar cómo se autopercibe quien está enfrente tuyo. Y es para eso mí que vos y Gala son mujeres de travesti. No tengo, digamos, de ninguna claro, manera quise decir que eran hombres o que las consideré de género está, masculino. Para nada, ¿eh? está bien, Ah, Verónica, pero ah, por ejemplo, yo no me considero mujer, por ejemplo, bueno, sí está bien, travesti, pero tenés no razón, mujer. tenés razón, tenés No, razón. pero está bien, pero es No, una sí, cuestión sí, de sí. aprendizaje, si es que lo tomás así, o sea, no es Sí, no es una bueno. forma de, ni tengo la intención de atacarte, sino ni siquiera de corregirte, si hablas de aprender, digo, hay una manera, digo, que es la de escuchar cómo piensa el otro, o cómo pensamos nosotros en este caso, y cómo nos autopercibimos. Entonces, desde ahí, nada, llevarte eso, digo, también, ¿no? No es una cuestión de ni de atacarte, ni de, pero, a ver, a lo mejor yo escuché mal, pero no sé, a ver, Gala, ¿qué te parece? Yo creo que está bien, es un intercambio también, como decían, digamos, es también encontrarnos y conocernos. Yo en particular también me pasa que no me considero mujer, yo por eso siempre me identifico como travesti. En la juventud y en la comunidad en general, en realidad, se da mucho esto de cuando como nos encontramos, como preguntarnos cómo nos llamamos, con qué pronombres nos llamamos, que eso son como formas que hemos encontrado para tomar el hábito de reconocer a la otra persona y cómo esa persona se nombra, y como a partir de eso escuchar y como, bueno, es también como una cuestión de aprendizaje, yo creo que es parte de esto del cambio cultural. Y en ese sentido también está la cuestión digo, hablábamos de el cambio registral del DNI, y creo que es importante también tener en cuenta que eso es un trámite que no solo que, por un lado, creo que es algo que lleva tiempo, que implica también el poner el cuerpo a veces sola o a veces acompañada en instituciones a donde a veces no saben cómo tratarnos, a donde a veces nos violentan, o sea, como distintas formas, obvio, pero como bueno, se hacen también esos encuentros y además también los tiempos de los trámites del cambio registral a veces no dan escucha a la urgencia y la situación de emergencia por la cual atravesamos nosotras, por lo que necesitamos ese cupo, digamos. A veces la compañera tiene que comer mañana y para tener el cambio registral a veces te lleva meses. A mí en particular, bueno, por la situación pandémica principalmente me llevó varios meses. Tengo una compañera que recién ahora se lo dieron después de también año y medio por también esto de los trámites de las partidas de nacimiento, la rectificación y los procesos administrativos por los cuales se procesa eso. Y por otro lado, además de todo esto de lo que implica encontrarse con la institución, siendo que somos marginadas de en general todas las instituciones del Estado y de la sociedad en realidad, por otro lado también hay una cuestión con respecto a esto de la autopercepción, al respecto a esto de cómo nombrarnos, cómo pensarnos, cómo transitar este mundo, que es como hablaba Carly, como hablaba yo también un poco esto de no sentirnos hombres o mujeres, somos travestis o somos las trabas o somos trabas. Yo como siempre como que me voy nombrando de otra forma porque me siento travesti, me siento trans, me siento traba. Entonces en esto de llevar también con orgullo
mi identidad es algo que también entendiendo esto de que no nos define el sexo femenino o masculino, por el cual se menciona en el documento, digamos, esto de ser hombre o ser mujer, estáticamente y binariamente, hay un montón de personas que no se identifican con eso. Yo, por ejemplo, me hice el cambio registral y me puse mujer porque me identifico como una travesti, una feminidad trans, y bueno, como me siento más identificada como mujer y sé que también sobrevivir en este mundo teniendo un DNI que diga mujer, con mi identidad hace también a un cambio, entonces decidí hacerlo, pero sin embargo me encantaría que diga traba, trans o que no diga nada el DNI, o sea, me encantaría poder tener esa posibilidad de que el Estado me reconozca y me vea y me entienda, también para que se den estos intercambios de manera más cotidiana, esto de poder aprender a nombrarnos, a que nos haga ruido. Bueno, ahora está la posibilidad de poner una X, y eso es que a la otra persona le haga un ruido y diga, ¿qué pasa con esta persona que se puso una X en el documento? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué le atraviesa? Para decidir en su documento nacional de identidad, con todo lo que implica tener una X, tanto para lo internacional como para lo nacional, siendo un proceso de un cambio de paradigma donde, como decíamos antes, nos encontramos con instituciones o con gente en la sociedad que aún no se ha podido como empapar de esto, que somos las trabas. Bueno, esto es un poco lo que leo de esto del cambio de paradigma y de poder empezar a acceder no solo al trabajo, sino a la sociedad en general, y que la sociedad acceda a nosotras también. Pensaba, te escuchaba Gala, Carla, y pensaba esto que también, sí, en un punto a mí me gustaría, ¿no? Que desapareciera la S también, digo, de sexo, que ponemos una F, una M, una X, pero al mismo tiempo también lo importante de que, por ejemplo, ahora aparezca la X, porque también da lugar a otras identidades, ¿no? Como categorías políticas que todavía necesitamos seguir destacando, pero desde, como venimos diciendo, entendiéndolo como una discriminación positiva, ¿no? Nada, esto que es como, viste, como, por un lado, la necesidad de que no existan, pero al mismo tiempo la importancia de resaltarlas y entenderlas como eso, como esa lucha y esa... Nada. Un poco hablando de la ESI hace un rato, que contaba Carla, yo creo, cuando uno va a los cursos de ESI, bueno, Verónica dijo que tiene 52, yo más o menos estoy por ahí, fuimos educados desde la cuestión biologicista. Entonces, mis clases de educación sexual en la escuela secundaria era el aparato reproductivo masculino y femenino. Entonces, como que ahí hay una cuestión cultural que uno la arrastra, por más que ponga mejor la escucha, y siempre, digamos, va a salir algo que puede llegar a seguir arrastrando de esa cultura que uno viene, digamos, porque fueron muchos años, ¿no? Escuela primaria, secundaria, y después ahora entender que hay una educación, que se entiende la sexualidad de una forma más integral, y no como antes, tan biologicista, tan determinista en alguna medida, y bueno, para los que estamos un poquito más viejos, con todo respeto a Verónica, No, estoy de acuerdo. Es un problema, digamos, es todo un problema. Claro, que le soy sincera, yo pensé que decirles traba era una falta de respeto. Le soy sincera. Es decir, el término no travesti, traba, por ejemplo, me sonaba mal. Bueno, ustedes me están diciendo que no, y bárbaro, genial. Pero yo creo, Verónica, igual que me parece que la idea de esto, digo, de estos conversatorios justamente para esto, ¿no? Digo, llevarnos un aprendizaje, llevarnos, no sé, a repensar de cómo yo voy a mirar, cómo voy a sentir, cómo voy a ver al otro, digo, y en eso, digo, aprender, digo, a cómo respetar, digamos, ¿no? Y esto no quiere decir que vaya a faltar el respeto, digo, yo por ahí a lo mejor no fue una corrección, o sí, no lo sé, pero quiero decir, digo, a mí me pasa de lo que decía Pablo recién, digo, yo vivo en una zona rural, donde mi hija va a la escuela primaria, y donde ella va contenta por la vida diciendo, ¿no?, que tiene una mamá traba, y donde la interpeló un profesor, y donde se sigue incluso, lo que decía Pablo, la educación sexual integral es esa. Cuando yo hablo de una real implementación, digo, siguen insistiendo con esto, digo, los profesores, y esta cuestión que creen que ellos tienen el poder de decir qué se puede dar y qué no, y que en algún punto lo tienen, digo, desde la institución educativa.
Digo, hay esto de decir, yo doy la reproducción sexual desde de los aparatos reproductivos, y es eso de educación sexual. Y la verdad que eso no es ESI, para nada. Y en eso, digo, mi hija, digo, se encontró con un profesor de ajedrez incluso, interpelándola y diciéndole a una niña, ¿no? De que ella contando orgullosamente, felizmente, de que tenía una mamá traba, y el profesor diciéndole de que, nada, uno no se puede sentir, yo no puedo decir que me siento un sapo porque no soy un sapo. Entonces mi hija le responde que nada, vos te podés sentir sapo, pero ¿sabés cuál es el tema? De que mi mamá es una persona, no se siente un animal. Me está dando la comparación de lo que siente una persona con otra persona con un animal. Digo, una cosa loca así, de esa magnitud. Entonces nada, obviamente yo soy militante, soy activista, lo que fui es justamente a llevar mi denuncia personalmente a la escuela, donde justamente el profesor se dirigía así, educando a los demás chicos también, donde diciendo que el tener otra elección sexual, el tener otra identidad, el tener el ser, el gustar de otro chico, de otro nene, de otra nena, lo que sea, estaba mal, y que lo tenían prohibido hablar en la clase de él, y obviamente se tomó las medidas que se tenían que tomar porque la denuncia se hizo y el profesor no está más, digamos, dando clases ahí. Digo, claramente es una actitud y una posición desde parte del profesor, digo, machista, conservadora, discriminatoria, patriarcal, bueno, todos los adjetivos y todo lo que sucede, digo, en esta sociedad. Por eso, nada, el reclamo es, digo, la lucha es también que con la ESI, nada, se lleve a cabo de una forma que sea real y que se dé como se tiene que dar, digamos, ¿no? Eso. Sí, perdón, yo quería agregar esto de que también es como habla Carly, está buenísimo que podamos pensar la ESI como algo integral, digamos, como no es que es una materia de la ESI, sino que todos los profesores tienen que estar a la altura de poder atravesar ciertas discusiones que se dan porque son parte de vivir y atravesar el mundo desde la mirada o desde el cuerpo, digamos. Desde la corporalidad, no desde el cuerpo físico, sino desde la integridad y la subjetividad de cada uno y su cuerpo en ese sentido. Hola a todos, disculpen que ingresé más tarde, pero no pude ingresar en el horario, pero bueno, quería estar, así que no obstante llegando tarde ingresé, así que les saludo a todos. No, yo me quedo pensando, digamos, de cómo nos cuesta el comprender qué es la autopercepción. O sea, cómo nos cuesta poner en la práctica, digamos, y poder ver eso, la autopercepción. O sea, eso dice la ley y cuesta, y yo creo que tiene que ver con todo lo que decía Carla y lo que dice también Gala, ¿no? Acá hay cuestiones de relaciones de poder en juego, porque es sencillo, cuando uno dice, me gusta un helado, ¿y por qué te gusta un helado? Es porque es lo que me gusta, digamos, y acá es lo mismo, es lo que a mí me gusta hacer, esto que estoy siendo además, porque no es un ser para siempre, justamente estoy siendo, esto es lo que soy. Eso, justamente yo creo que desde el lenguaje, que también obstaculiza estas cuestiones que uno dice, pero ¿cómo puede ser que se esté debatiendo si la E, si la X? O sea, digo, ¿desde qué lugar se debate eso? Y esto de la escucha, de no permitir escucharnos, porque yo creo que el modo, digo, acá nos estamos escuchando todos, pero digo, esta cuestión de decir, bueno, es lo que me gusta. A ver, ¿cómo es lo que me gusta? Esto quiero estar siendo hoy. Y creo que tiene que ver con estas construcciones históricas de discriminaciones, de las relaciones de poder que hay en juego, y que eso es lo que hay que ir, digamos, desilvanando, justamente, firmemente. Que hay que ir desconstruyendo, Marta. Claro, ese es el tema. y además esto, sin cesar y bueno, y diciendo, bueno, como sabemos que en las luchas
de todos los grupos históricamente discriminados, excluidos, marginados, y bueno, y también las mujeres, lógicamente, cuando uno dice, pero yo digo, qué bárbaro, ¿no? Porque esta ley que decimos que es, sí, yo, Carlita, fíjate vos en la universidad, tal vez lo has comentado vos, que hubo todo un debate a los fines del otorgamiento de los títulos y los registros a nivel de toda la universidad. Y bueno, y el debate era también ese, si se necesitaba cambiar el documento de identidad para que se tramite el título y todo lo que tenga que ver con el tramiterío de inscripción en materias, de cursados. Y bueno, finalmente se logró de que no es necesario cambiar, digo a nivel universidad, ¿no? No sé si Carla lo comentó, o alguien lo comentó acá, pero es reciente, es de ahora, esta resolución a nivel universidad. Nosotros en la Facultad de Derecho, Pablo, teníamos ya un sistema desde el año 2012 que no en vano, bueno, yo me presento, yo soy docente en la Facultad de Derecho y también trabajo en el INADI acá en Rosario, pero digo, es muy poca la comunidad educativa de la Facultad de Derecho que conoce que desde el 2012 está el derecho de que, desde que la persona quiere que la nombren, desde cuando está en una lista, yo quiero que me llamen Juan, y por más de que en la lista aparece Marta o Juana, es Juan, digo, desde eso. Y eso es un ejercicio que el docente o la docente le tiene que preguntar el primer día de clase, digo, ¿cómo quieren que les llame? Es así, ¿cómo quieren? Por más que en la planilla diga, o empezar llamando por el apellido. Son pequeños ejercicios, pero eso tiene que ver con la escucha, digamos, tiene que ver con que ahí estamos ante un otro que nos constituye también en esta diversidad, que no es una cuestión de tolerar ni de aceptar, sino de tomarla como un enriquecimiento de esa diversidad, que bueno, por eso yo escuchando y digo, sí, yo todos los días aprendo, realmente, y digo, y la escucha y la oreja que tengo, porque claro, es así como creo que decía acá la compañera, decía, no, yo, o Pablo, que decía, y sí, hay cuestiones que uno, porque no juegan las intencionalidades. O sea, yo creo que estamos todos construidos de una manera, se nos atraviesa, pero bueno, el tema es la escucha y ver qué es lo que a vos no te hace sufrir. Es tan sencillo. ¿Qué es lo que te hace feliz? Por eso yo no sé, es eso. ¿Qué es? Si yo al otro le quiero que esté bien, que sea feliz como yo, que seamos felices, ¿qué es? Entonces ahí es donde la escucha, pero tenemos años de calado de que no, esto que decían de la ESI. Y sí, siguen con las corporalidades que decían las cuerpas, y por más de que haya así, bueno, la ESI, que sea transversal, pero sí, transversal se hace una, digamos, en una institución, se atraviesa, o sea, que sea transversal y no que sea de una materia, pero se sigue hablando, a lo mejor no binariamente, pero los dibujitos de las cuerpas son o con el pitín o con la vulva, aunque hablemos de no binario. Y por ejemplo, no pensemos en las personas intersex, que no pensemos que no tienen esa cuerpa ni el pitín, más allá de que yo pueda tener tal genitalidad y me sienta travesti, o soy esto es lo que soy, yo digo, estoy siendo. Bueno, eso también hay que cambiarlo, porque yo he visto así talleres donde no aparecen estas cuerpas, digamos. Y bueno, y uno va aprendiendo. Esto es lo que yo quería acá aportar, digamos, y preguntarle a Carla, porque sé que en la universidad surgió esta resolución, y bueno, y creo de que falta muchísimo, inclusive, primero para que se conozca la resolución, primero para que se conozca. Porque yo creo que también el no visibilizarse y no difundirse tiene que ver
también con estas operaciones de las relaciones de poder, que por ahí se dice salió, pero... Tenemos que cerrar la actividad. Sí. Bueno, eso, gracias por estar a todos, y Carla y Gala, especialmente, que las escuché. Bueno, Merche, yo igual me quiero despedir porque tengo otra actividad ahora. Bueno, gracias por la invitación. Me parece que nada, nos llevamos acá un aprendizaje y mucho para poner en práctica, sobre todo, todos, ¿eh? Y digo, en eso, nada, me parece que Marta ahí dio un buen ejemplo de que, bueno, que la lucha nos convoca a todas, nos interpela, y llevar adelante, digo, el aprendizaje, eso. Gracias por la invitación, yo me tengo que ir, así que Merche, gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Carla. Carla, gracias Gala, vamos cerrando la actividad, les agradecemos. Vamos a invitarlo a Lucila, si te parece. Así bien en la parte de la charla que tiene para ser visto y ser replicado, porque la verdad que se trata de muchos temas interesantes, muy bien tratado por las compañeras. Sí, sí. Bueno, no, más que agradecerle, nos encantó tenerte, y bueno, te convocamos, esperamos nosotros también desde la comisión, tratamos justamente de hablar de esto, de transversalizar la perspectiva de género y la perspectiva disidente, y trasladarlo a nuestra práctica jurídica también, salir de un poco de la cuestión binaria, eso lo hemos tratado de por ahí aceitar un poco más este año, así que bueno, nada, nos encantaría tenerte en otros conversatorios también, lo mismo que bueno, para Carla, que ya nos abandonó, pero también para ella, así que bueno, nada, gracias. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Yo, como siempre, valoro mucho que instituciones así se puedan también como dar el lugar y puedan tener también estos dispositivos que lo que implica poder encontrarnos en este momento, y las personas que estén viendo el video. En ese sentido es un poco más de esto, de empaparse de las realidades en general, que son cosas que suceden en la vida y quizás a veces no tenemos acceso. Entonces, que la universidad, así como participa Carla o como participo yo como estudiante, el Colegio de Abogados, que hoy en día está dando este espacio, así como un montón de otros espacios que también nos permiten acceder a lo que es el trabajo, son importantes, son pequeñas semillas también, digo, como hay en esto de esta charla, por ejemplo, y lo que implicó para mí el que haya ido una traba una vez a dar una charla sobre esto a mi secundaria me cambió la vida. Entonces, que podamos seguir generando esas cosas. Entonces, celebro y agradezco. Y obviamente a súper disposición para lo que quieran, a mí me encanta, y como también atravesamos nuestra vida como trabas, también sabemos que hay muchas compañeras que hoy en día no pueden acceder a un montón de espacios, y para ellas también estamos acá, digamos, y queremos seguir estando y tejiendo este tipo de cuestiones para que seamos más las compañeras que accedamos a instituciones y a todos los espacios. Así que bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. No, buen fin de para todos. Chao, nos vemos. Nos vemos, Martín. Chao. Gracias.